Estamos. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas una vez más. Hemos estado dejándolos entrar unos minutitos antes, ¿verdad? Para darles tiempo a todos de que se puedan ir conectando. Son las 3:28. Voy a dar comienzo para para que se puedan ir presentando. Bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra serie ECO en nutrición y diabetes, manejo nutricional de personas con diabetes. Esta iniciativa educativa es posible gracias a la subvención de HERSA. Está diseñada especialmente para ustedes, médicos primarios y profesionales de la salud. Hoy seguimos aprendiendo juntos estrategias prácticas y basadas en evidencia para apoyar a sus pacientes con diabetes, ¿verdad? Gracias por estar aquí, por su compromiso con la salud de Puerto Rico. Mientras nos estamos acomodando, algunos ya deben de tener su cafecito, otros como yo, su Su agüita. agüita. Eh, Vamos Vamos. a ir diciendo nuestro nombre, apellido, la especialidad, si trabajan para alguna práctica clínica privada y su municipio. Nos encanta saber quiénes son, de dónde están conectados. Así que pues por favor, anímense, queremos conocerlos y por favor prendan las cámaras para poder darle imagen a sus nombres a ustedes. Así que vamos a qué bueno que ya lo estamos por aquí viendo en el chat. Bienvenidos, Aida, Beverly. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo. Próximo slide. En la agenda de hoy vamos a estar viendo las guías generales, los créditos en educación continua, ir hablándole de ellos, las métricas de evaluación, también lo que son la preprueba, didáctica, postprueba. Vamos a tener el espacio de preguntas y lo que sería la postprueba, discusión de casos y anuncios y cierres. Como les había mencionado hace unos segundos atrás, queremos que prendan las cámaras, queremos conocerlos, que se animen a participar, ¿verdad? Además de entrar todas sus recomendaciones, sus comentarios y dudas en el chat, que también pues, prendan la cámara, abran su micrófono, que nos compartan sus experiencias y escribir en el chat en cualquier momento. Mi equipo los estará apoyando. Estos créditos de educación continua han sido sometidos. Es muy importante, ¿verdad?, que completen lo que sería el formulario de registro para que los puedan recibir y que tengan una participación activa a medida que vaya pasando la serie. Se proveerán 1.5 créditos por sesión en vivo en base a su asistencia. Será la cantidad otorgada. ¿Sí? En las métricas de evaluación tenemos distintas evaluaciones. Una de ellas es la de conocimiento y aprendizaje, que es lo que ustedes conocen por pre y postprueba. También tenemos la de satisfacción, se da en cada sesión. La de comportamiento, estas evaluaciones se dan al mes, a los 3 meses y a los 6 meses de haber culminado lo que sería la serie y la estarán recibiendo a través de la plataforma iEco. Bien importante que recuerden que deben de habilitar los mensajes, moverlos de la papelera junk o spam a su inbox o su mensajería primaria como tal. También tenemos lo que sería el Quality Improvement, que esto va a ser en sesiones alternas. Ahora mi compañera Alexandra le estará hablando más sobre el Quality Improvement. Adelante. Gracias, Samara, y bienvenidos a todos. Como sabemos, el modelo ECO busca crear una comunidad de aprendizaje y nuestra meta es que ustedes puedan aplicar las prácticas basadas en evidencia que se presentan durante las sesiones en su práctica diaria. Así que esta serie tiene un componente un poco diferente porque vamos a estar colaborando y estamos colaborando con algunas clínicas que asignan personal para que participen de la serie
Y como dijo la compañera Xiomara, pues en sesiones alternas, comenzando la semana que viene, vamos a tener un periodo de 10 minutos para discutir esas prácticas aplicadas y qué barreras ustedes enfrentan en su día a día o qué facilitadores. Si les interesa participar de esta colaboración, les invitamos a que se comuniquen a nuestro cuadro telefónico, al teléfono que aparece en pantalla. Luego de esto lo voy a estar colocando en el chat y también pueden escribir al correo electrónico asistencia@prpht.org para recibir más detalles sobre esta colaboración. Eso resume este proceso de Quality Improvement, así que pues nos vemos la semana que viene en la primera sesión. Ahora sí, vamos a pasar con lo que sería la preprueba. Ya ha aparecido lo que es el pop-up. Puede ir contestándola, va a estar abierta por unos breves minutos, ¿ok? También, si no les aparece lo que sería la preprueba como un pop-up, puede, puede ir a lo que sería a los tres puntitos de abajo, a More, y también accede al Polls and Quizzes. Sí, ya vemos que han comenzado a contestarla y podemos proseguir con la presentación de los expertos. Ahora sí, en esta segunda sesión estaremos hablando de lo que son las bases de nutrición clínica aplicadas al paciente con diabetes. Esto va a ser liderada por la licenciada Kiara Torres. Bienvenidos una vez más, licenciada, y el espacio es de usted. Pues muy buenas tardes a todos. Como ¿verdad? Mencionó Xiomara, mi nombre es Kiara Torres, nutricionista, y estaré compartiendo con ustedes sobre esta sección de nutrición y diabetes. Les voy a estar compartiendo mi pantalla. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, ya se puede ver. Ok. El tema de hoy se trata de bases de nutrición clínica aplicada a pacientes con diabetes. Dentro de los objetivos es definir los macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, clasificar los alimentos según los grupos de macronutrientes, describir el impacto de los macronutrientes en la regulación de la glucosa y analizar los conceptos básicos de la lectura de la etiqueta nutricional. ¿Qué son macronutrientes? Los macronutrientes son compuestos orgánicos esenciales que el cuerpo requiere en cantidades relativamente grandes para poder sostener procesos metabólicos, estructurales y energéticos. Los podemos dividir principalmente en tres grupos: carbohidratos, proteínas y grasas. Los alimentos pueden tener más de un macronutriente y se clasifican mayormente por el contenido mayor. Esta imagen me gusta mucho porque por lo que pueden ver, tenemos los tres macronutrientes, pero tenemos alimentos que se solapan. Y pues en ese término hay que tenerlo bien consciente. Comenzando por los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por carbonos, hidrógenos y oxígeno. Representan la principal fuente de energía para nuestro cuerpo y nos aportan 4 kilocalorías por gramo. Estos se pueden dividir entre carbohidratos simples, que es glucosa, fructosa, sacarosa, o carbohidratos complejos, que son los almidones y la fibra dietética. Es importante recalcar esta diferencia porque los carbohidratos simples tienen un impacto diferente en los niveles de glucosa en sangre versus los carbohidratos complejos. Cuando hablamos de la digestión de los carbohidratos, este comienza una vez lo ingerimos
Mayormente estos carbohidratos que consumimos son almidones, que son carbohidratos más grandes, como polisacáridos, disacáridos, y una vez estos carbohidratos se van dirigiendo en el proceso de digestión, se convierten en monosacáridos. Como les mencioné, esto comienza una vez lo ingerimos y se empieza a digerir con la amilasa salivar. Luego continúa en el estómago, pero donde realmente se hace esa mayor digestión de los carbohidratos en el intestino delgado proximal. Cuando, ¿verdad? Nosotros lo consumimos en moléculas grandes y cuando esas moléculas se van rompiendo, que se convierten en monosacáridos, principalmente en tres, que es fructosa, glucosa y la galactosa. Estos tres monosacáridos pues van desde ese lumen intestinal, continúa, ¿verdad? Por los enterocitos a la vena portal y posteriormente al hígado. ¿Verdad? Cada monosacárido tiene, ¿verdad?, su transportador para que pueda transferirse desde el intestino a la vena portal y al hígado. Hay carbohidratos que el cuerpo no puede digerir, que le llamamos carbohidratos no digeribles, que son la fibra y los almidones. Estos están compuestos por celulosa, hemicelulosa, pectina y goma. El cuerpo no puede digerir este tipo de carbohidratos, pasan intactos al colon, provocan fermentación bacteriana, produciendo ácidos grasos de cadena corta y gases, que por un ejemplo, eso pueden ser las legumbres o granos enteros, produciendo gases que pueden escuchar de algunos pacientes que al consumir este tipo de alimentos pueden sentir esa sensación de gases o bloating. El que el cuerpo no pueda digerir este tipo de fibra o almidones hace que esos picos de azúcar en sangre no sean tan abruptos y nos ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. ¿Cuáles son las recomendaciones de carbohidratos para el paciente con diabetes? No existe un porcentaje único. Este porcentaje hay que individualizarlo según el control glucémico del paciente, peso y preferencias culturales. ¿Cuáles son las recomendaciones según el ADA? Que aproximadamente del 45 al 55% de las calorías totales puedan provenir de los carbohidratos, priorizando que sean fuentes complejas y en alto contenido de fibra. Cuando hablamos de la fibra, la recomendación varía de 25 a 35 gramos al día, que son 14 gramos por cada 1000 calorías. Cuando hablamos de azúcares añadidos, queremos que menos del 10% de las calorías totales provengan de los carbohidratos. ¿Qué alimentos nos proporcionan carbohidratos? Mayormente los podemos dividir en tres grupos, que podemos clasificarlos como los farináceos, frutas y lácteos. Podemos decir que entre las frutas y los farináceos, una porción equivale a 15 gramos. Los carbohidratos tienen un impacto directo en los niveles de glucosa en sangre. Más adelante vamos a ver cómo cada grupo de alimentos tiene impacto en los niveles, y es bien importante enfatizar en el paciente la calidad y la cantidad de ese carbohidrato. Y por aquí tienen ejemplos de qué equivale a una porción. Aquí dentro de los farináceos tenemos lo que es el pan, los cereales cocidos, los cereales secos, galletas soda, plantillas, el arroz. Dentro de las frutas, pues dentro de una porción se recomienda una fruta pequeña. En caso de que sean enlatadas, media taza, sobre todo si son enlatadas, enfatizar que sean en su propio jugo. Tenemos las frutas secas. Vamos a más adelante a reconocer cuáles son las recomendaciones de bebidas, y ahí incluyen los jugos, que entonces no limitar a 4 onzas y limitar lo más posible, van a ser esas recomendaciones. Y también hay que entender y enfatizar en el paciente que los lácteos también nos pueden aportar carbohidratos,
Y en el caso de los lácteos, una porción nos aporta 12 gramos. Los vegetales, aunque no son un grupo de alimentos, sí son una fuente de carbohidrato complejo y fibra dietaria. Según las recomendaciones de ADA, se recomienda de 2 a 3 tazas de vegetales diarias. Si vamos a las recomendaciones, preferimos que estos sean frescos o congelados, y una porción de vegetal fresco sería una taza y una porción de vegetal fresco sería media taza. Si procedemos al segundo grupo, las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos. Estas son esenciales para la reparación de enzimas, hormonas, masa muscular. Las proteínas nos aportan alrededor de 4 kilocalorías por gramo, y dentro de las recomendaciones de la tenemos que de un 15 a un 25% de las calorías diarias deben pertenecer a proteína, o también se puede calcular por 0,8 a 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal al día para una persona con adultos con función renal. Hay que reconocer que el requisito de proteína puede cambiar de persona a persona según sus condiciones médicas. Incluso este requisito puede ser aún más para personas mayores o con riesgo de sarcopenia, y también personas con obesidad. Ya para las personas que tienen una enfermedad renal crónica, se recomienda limitar de 0,6 a 0,8 gramos por kilogramo al día, aunque también eso va a depender, ¿verdad?, de cada caso. ¿Qué alimentos nos aportan proteínas? Las proteínas tanto pueden provenir de fuente animal como de fuente vegetal, y también las podemos dividir por su contenido de grasa. Si vamos a proteínas magras, una porción nos aporta 7 gramos, al igual que las moderadas en grasas, y ahí incluye lo que es el jamón, el pollo, el pavo, la carne molida magra, los pescados, los quesos bajos en grasa. Si vamos a las proteínas moderadas en grasa, incluye lo que es el huevo entero, el queso, la carne molida magra y costillas. Como hablamos, las proteínas también pueden provenir de fuente vegetal, y los alimentos que nos pueden aportar proteína de fuente vegetal pueden incluir los granos como lentejas, garbanzos, habichuelas. También está el tofu, las quinoa, las semillas, que dentro de las recomendaciones, vamos a ver más adelante, de la ADA, es también fomentar que los pacientes con diabetes puedan incluir proteínas de fuente vegetal, porque se han visto beneficios a nivel cardiovascular. Si continuamos con las grasas, lípidos, aproximadamente el 97% de los lípidos de nuestra dieta se encuentran como triglicéridos, y el resto como fosfolípidos y colesterol. La mayoría la absorción ocurre en el intestino delgado, y están compuestos por moléculas como ácidos grasos y glicerol, esenciales para la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Verdad? Cuando hablamos de las grasas, estas son las que mayor aporte calórico contienen, que son 9 kilocalorías por gramo. Dentro de las recomendaciones está de un 20 a un 35% de las calorías totales, y menos de un 10% provenientes de grasas saturadas, y 0% en grasas trans. Siempre vamos a fomentar que promover la ingesta de grasas mono y poliinsaturadas. Si clasificamos los alimentos que nos aportan grasa, como vimos, podemos dividirlos como monoinsaturados, poliinsaturados y saturados. Los monoinsaturados nos ayudan a reducir el LDL y mantener el HDL, que conocemos como el colesterol bueno. Las fuentes pueden ser aceite de oliva, aguacate, aceite de canola, almendras, maní, semillas de sésamo. Si pasamos a las grasas poliinsaturadas, estas contienen omega 3 y omega 6, que nos ayudan a reducir los triglicéridos, el riesgo de
cardiovascular. Y aquí tenemos los pescados, las nueces, las semillas, el aceite de soya. Y si vamos a las saturadas, que es de las que más debemos enfatizar reducir, porque esta aumenta el colesterol LDL y el exceso de estas se han asociado a riesgos de enfermedades cardiovasculares. Aquí incluye la mantequilla, quesos, carnes rojas, leche entera, el coco, el aceite de coco, que estuvo muy popular por un tiempo, pero es una grasa saturada, y productos fritos o procesados. Aquí viene a decir, cuando hablamos de productos procesados, puede ser productos como hot dogs, salchicha, embutidos. También son altos en el contenido de grasa. Ahora bien, ¿qué impacto tienen estos macronutrientes en los niveles de azúcar en sangre? Si pueden ver en la gráfica que tenemos a mano izquierda, lo que es los carbohidratos tienen un mayor efecto directo sobre los niveles de azúcar en sangre y es el mayor determinante de la glucosa postprandial. El impacto de cómo esos niveles de azúcar en sangre van a aumentar se pueden medir a través del índice glucémico y la carga glucémica de los alimentos. Las fibras, como vimos y discutimos al principio de la presentación, el cuerpo no lo puede romper por completo, por lo cual disminuye los niveles de azúcar en sangre, por lo cual vamos a promover estos alimentos que sean altos en el contenido de fibra. Si definimos lo que es el índice glucémico, mide cuán rápido esos alimentos con carbohidratos elevan los niveles de azúcar en sangre a comparación con un alimento de referencia. Esto se puede clasificar como bajo, moderado o alto. Alimentos con 55, ¿verdad? Con una escala de 55 menos se considera bajo, de 56 a 69 moderado y ya mayor de 70 se considera alto. Y esto va a estar muy relacionado también a su contenido de fibra. En comparación, las proteínas y las grasas también pueden tener un efecto en los niveles de glucosa en sangre. Las proteínas impactan mínimamente a personas que no tienen diabetes, pero personas que sí contengan diabetes, especialmente aquellas que padecen de diabetes tipo 1, en tiempo prolongado de ayuno, pues el cuerpo puede convertir glucosa por gluconogénesis, elevando los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, si tienes un paciente que padece diabetes tipo 1 y está evitando los carbohidratos y aún así expresa que ve que tenemos picos de azúcar en sangre y mayormente es por eso, porque el cuerpo tiene la capacidad de esa proteína a través de gluconogénesis para obtener glucosa. Las grasas no elevan la glucosa directamente, pero sí pueden, comidas altas en el contenido de grasa pueden retrasar el vaciamiento gástrico y prolongan esa hiperglucemia, que lo podemos ver aquí, y esto puede ser ejemplos como una pizza, una pasta, una alcapurria. El paciente puede ver que en lugar de los niveles de glucosa en sangre elevarse abruptamente, esto se puede extender. Aquí, si tenemos un paciente que utiliza bomba de insulina, que es uno de los temas que vamos a estar discutiendo próximamente, algunas de las bombas tienen la habilidad de colocar un bolo extendido, que prácticamente esa dosis de insulina se divide para poder combatir esa elevación de azúcar en sangre prolongada. Lo que hace es que le da un bolo, por ejemplo, el paciente lo puede configurar, le puede dar un 50% ahora y un 50% a las 2 horas, para de esa manera poder combatir ese pico prolongado. Si vamos a ver a la explicación, cuando la entrada de grasas y proteínas al intestino delgado, estimula la liberación de CCK, secretina y GIP, que reduce la secreción y la movilidad gástrica,
ralentizando el vaciamiento del estómago. Y esto puede tomar casi aproximadamente 4 horas. Por lo cual, debemos fomentar una combinación de macronutrientes entre carbohidratos, proteínas, grasas y fibra. Por eso es que, a comparación de que un paciente solo elija una rebanada de pan blanco versus que esa rebanada de pan lo acompañe con una fuente de proteína y una fuente de grasa. Eso va a evitar ese pico abrupto postprandial. Me gusta esta imagen porque sí, muchas veces los pacientes pueden expresar frustración que a pesar de que ellos pueden comer lo mismo un día y al otro día comen lo mismo, pero tienen diferentes efectos en los niveles de azúcar en sangre y hay que reconocer que los niveles de azúcar en sangre pueden estar impactados por muchos factores, que eso también hay que orientar al paciente, si el paciente está enfermo, si ha dormido bien, si está deshidratado, que siempre sí es importante esa combinación y cantidad de alimentos que va ingiriendo, pero también que reconozca que hay otros factores externos que pueden impactar. Les coloqué esta tabla que me gusta mucho, resume todo lo que hemos discutido hasta el momento, cada uno de los 3 grupos de alimentos, cuántas calorías nos aportan cada gramo de alimento, cuáles son las recomendaciones de la ADA para cada grupo de alimentos. Si resumimos cuál es el impacto de los niveles de azúcar en sangre, los carbohidratos tenemos una respuesta inmediata, sobre todo si son simples. Si integramos carbohidratos complejos, esta respuesta inmediata puede mejorar. En comparación a las proteínas, personas que no padecen de diabetes puede que no tengan un impacto significativo, pero aquellos que padezcan de diabetes sí se pueden ver, no picos como una ingesta de carbohidratos, pero se pueden ver. Cuando hablamos de las grasas, sabemos que lo que va a pasar es que cuando el paciente ingiere un alimento con alto contenido de grasa, ese pico se va a prolongar, pues, por el vaciamiento gástrico que provoca, el lento vaciamiento gástrico que provoca. ¿Cuáles son las recomendaciones para cada grupo de alimentos que establecen los estándares de cuidado de diabetes? Para los carbohidratos, enfatiza ingerir carbohidratos mínimamente procesados, que sean altos en fibra, sustituir bebidas que sean altas en el contenido de azúcar, incluyendo los jugos, por agua o bebidas que no sean altas en calorías ni con el contenido de azúcar. También minimizar estos alimentos que sean altos en el contenido de azúcares añadidas, y como hablamos en la sección anterior, no es tan solo decirle al paciente limita los jugos, ingiere más agua, también es ofrecerle alternativas de bebidas que ya hay en el mercado para cuando él quiera ingerir otras alternativas que no sea agua, siempre enfatizando que estas bebidas no van a sustituir el consumo de agua. También, dentro de las otras recomendaciones de los estándares de cuidado, es evitar patrones cetogénicos en personas que usan inhibidores de el SGLT2, educar sobre el riesgo de cetoacidosis y monitoreo de cetonas. Sabemos que cuando un paciente ingiere muy pocos carbohidratos, el cuerpo puede empezar a hacer cetonas y es bien importante educar al paciente cuáles son los riesgos del desarrollo de esas cetonas. También educar al paciente sobre el impacto glucémico de los carbohidratos. Entender y explicarle que al alimento tener menos cantidad de fibra puede ser que tenga más impacto, y cómo esos macronutrientes los vamos acompañando en el plato para minimizar también esos impactos en los niveles de azúcar en sangre. Ajustando el plan de insulina y preferencias. Ahora les voy a presentar una imagen sobre ese dato. Si usan dosis fijas de insulina, hay que recomendar al paciente ser consistente en la cantidad de carbohidratos, tanto en el tiempo y la cantidad. Porque si yo me pongo una dosis fija de insulina, pero en una comida como menos carbohidratos, sabemos que podemos estar a riesgo de episodios de hipoglicemia,
Por el contrario, si yo uso una dosis fija, pero como más carbohidratos del usual, pues lo que voy a provocar es una hiperglicemia. Cuando son dosis variadas, se le puede orientar al paciente a identificar cuándo tenemos más carbohidratos y cuándo tenemos menos carbohidratos. Estas imágenes presentan un ejemplo que puede ayudar a identificar al paciente cuándo hay más, cuándo hay menos. Por ejemplo, en esta imagen presenta que cuando la mitad de mi plato sean carbohidratos, pues aproximadamente puede tener 60, cuando así sucesivamente, según vaya ocupando más espacio del plato, va a tener 90 o 120 gramos. El conteo de carbohidratos es un patrón que vamos a estar discutiendo en otras de las sesiones también, pero dentro de las orientaciones que debemos incluir en el grupo de alimentos es que al haber dosis variadas de insulina, pues tenemos que identificar si tenemos más carbohidratos, vamos a necesitar un poco más de insulina, tenemos menos carbohidratos, vamos a necesitar menos insulina. En el grupo de las proteínas se promueve aumentar de fuente vegetal las proteínas que son como nueces, semillas, legumbres, como lo vimos en el slide anterior, porque esta reduce el riesgo de condiciones cardiovasculares. Considerar un patrón de alimentación estilo mediterráneo, rico en pescados grasos, nueces, semillas y grasas mono y poliinsaturadas. Cuando hablamos de las grasas, limitar los alimentos altos en grasas saturadas, como vimos que estas carnes rojas, lácteos, mantequillas, aceite de coco, para reducir el riesgo cardiovascular. Aquí. Cuando hablamos de la etiqueta es una guía fundamental para la selección de los pacientes con diabetes y los puede ayudar a hacer mejor selección de los alimentos. Cuando hablamos de la etiqueta, yo siempre le enfatizo a los pacientes, lo primero que vas a leer es el serving size, que nos dice el tamaño por porción. Esto indica una cantidad estándar del alimento o bebida que se utiliza como referencia en la etiqueta. Esta porción está regulada por el FDA. Siempre hay que enfatizar que no necesariamente es la que tiene que ingerir, pero sirve de guía. Toda la información de la etiqueta está basada a esta cantidad. Hay que explicarle, yo consumo el doble de lo que dice aquí, estoy consumiendo el doble de lo que me está diciendo la etiqueta. Hay etiquetas que lo podemos tener por servicio o por concern, que es bien importante que el paciente entienda este concepto. Una guía súper general que se utiliza mucho con pacientes de baja escolaridad o poca comprensión es el porciento de valor diario. Este es un porcentaje de valor de cada nutriente en una porción de una alimentación o una dieta de 2.000 calorías. Como guía general, 5% representa bajo y 20% representa alto. ¿Qué queremos alto? Pues la fibra, la vitamina D, el calcio, el hierro. El potasio, pues va a depender de la persona. Si padece de condición renal y tiene niveles elevados de potasio, pues en ese caso preferimos reducirlo. En el caso de los nutrientes que preferimos bajos, son las grasas saturadas, el sodio y las azúcares añadidas. Si ven el cuadrito, aquí, yo les menciono cuando se va a orientar. Cuando tú veas un 20%, ya vas a poder identificar que la etiqueta es alto en ese nutriente. Y enfatizamos, siempre es importante que en el paciente diabético no tan solo enfaticemos en las azúcares añadidas, sí hay que enfatizar en las grasas saturadas y en el sodio, porque dentro de ese cuidado en el paciente diabético es poder evitar esas comorbilidades o manejarlas. Si vamos por la primera parte ¿verdad? De la etiqueta, tenemos las calorías, que es el aporte energético que aporta ese alimento.
Posteriormente tenemos las grasas. Las grasas las podemos dividir entre grasas saturadas, trans, y tenemos al principio de las grasas totales. Las grasas totales, como hablamos, queremos que sea de un 20 a un 35% de las calorías totales diarias. Según el FDA, una porción baja se considera que tenga 3 gramos o menos por porción. Cuando vamos a grasa saturada, queremos que sea un 10% o menos de las calorías totales. Incluso el ADA recomienda un 7% en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Las grasas trans las debemos evitar completamente, y el colesterol diario tratar que esté de entre 200 miligramos o menos, aunque ¿verdad? La evidencia de impacto directo es menor al limitar alimentos con colesterol y alto contenido de grasa, sí hay que limitarlo. El sodio. ¿Verdad? Según las recomendaciones de ADA 2025, el sodio debe de limitarse a 2.300 miligramos al día, y se debe de considerar una reducción de 1.500 a 2.000 para pacientes con hipertensión, insuficiencia renal o cardiopatía. Una cucharadita puede tener la recomendación del día, que son 2.300 miligramos. Identificar un alimento bajo en sodio es cuando tiene 140 miligramos por porción o menos. Muy bajo en sodio se considera que tiene 35 miligramos o menos por porción. Siempre se recomienda tratar de preferiblemente alimentos frescos y evitar aquellos que estén más cercanos al 20%. ¿Qué alimentos pueden ser altos en sodio? Viene siendo la sal, aderezos, salsas como salsa teriyaki, puede ser incluso la salsa Alfredo, productos enlatados, congelados, sazones para condimentar los alimentos, y las comidas afuera como fast food, restaurantes, el contenido de sodio tiende a ser mayor. Les coloqué esta tablita que me gusta mucho porque enfatiza el lugar de, puedes probar con, por ejemplo, en lugar de sal de mesa regular, podemos incluir ajo fresco, ajo en polvo, cebolla en polvo. En lugar de las salsas comunes como salsa barbecue, pues mejor utiliza vinagre, limón. Y también de enfatizar que en lugar de usar condimentos regulares, se pueden usar a base de especias. Aquí me gusta enfatizar porque muchas veces los pacientes mencionan, ya no estoy usando sal regular, estoy utilizando sal Himalaya, ¿verdad? O estoy usando sal rosada. Hay que recordar y enfatizarles que igualmente sigue siendo sal y sigue teniendo sodio, que hay que tener precaución con la cantidad. Les coloqué esta pregunta, pueden comentar en el chat o, ¿verdad? Si un alimento, disculpa, es sugar free, ¿puede tener impacto en los niveles de azúcar en sangre? No estoy viendo el chat. No voy a dejar un momentito para que contesten. La respuesta es sí. Que un alimento no contenga azúcar no implica que no contenga carbohidratos. Si vamos a la parte de los carbohidratos en la etiqueta, podemos dividirlo discutiendo los carbohidratos totales, reflejan la cantidad completa de carbohidratos que tienen ese producto, que viene siendo almidones, azúcares, fibra. Luego tenemos las azúcares totales. En las azúcares totales tenemos incluidas tanto las azúcares que tiene todo el producto, tanto las añadidas y la de los ingredientes. Que esto es una duda bien común en los pacientes, que tiendemos a sumar tanto las azúcares totales como las azúcares añadidas, pensando que ese es el contenido de azúcar que tiene el producto, pero no. Las azúcares totales nos indican el total de azúcar que tiene el producto.
Cuando hablamos de azúcares añadidas, representa los azúcares que se van incorporando durante la manufactura del producto, que es como jarabe de maíz alto en fructosa, miel, azúcar de caña, jugos concentrados. Aquí la recomendación, una porción baja se considera 5 gramos o menos o el 10% de las calorías totales. Y me gusta este ejemplo que tenemos aquí y es porque es bien importante enfatizar en el paciente que no solo se enfoque en azúcares añadidas. Si ven en este producto, si vemos las azúcares totales, tenemos 6 gramos, pero en azúcares añadidas tenemos 0. El paciente puede seleccionar el producto pensando, esto no tiene azúcar, me lo llevé y estoy comiendo y después encuentro que sí tiene un pico de azúcar en sangre y básicamente siempre es importante enfatizar que miren los azúcares totales para que conozcan el contenido real de los alimentos, porque en este caso hay 6, pero hay productos que pueden tener 25 o 35 teniendo 0 azúcares añadidos. Cuando hablamos de la fibra dietaria, como discutimos, el cuerpo no la puede procesar por completo, eso nos ayuda a controlar esos picos de azúcar en sangre. Un alimento con alto contenido de fibra se considera de 5.6 gramos o más, ya una cantidad significativa se puede considerar desde 3 gramos. Consejos prácticos. Educar al paciente que un alimento diga sugar free no implica que no tenga impacto en sus niveles de azúcar en sangre, va a seguir conteniendo carbohidratos que de igual forma pueden tener impacto. El mensaje de no azúcar añadida, pues también hay que educar al paciente que un alimento no tenga azúcar añadida no implica que no contenga azúcar, que ¿verdad? Los azúcares añadidas y totales no se suman y sobre todo enfatizar carbohidratos, ¿verdad? Complejos, que son aquellos alimentos que contienen un contenido de fibra significativo. Coloqué una tablita que utilizo con mis pacientes para que ellos puedan entenderlo. Aquí tenemos diferentes tipos de pasta, su índice glucémico y su cantidad de fibra. Si recordamos, de 55 ¿verdad? Hacia abajo se considera un índice glucémico bajo, entre 56 a 69 se considera moderado, ya mayor de 70 se considera alto. Si comparamos una pasta regular, tenemos un índice glucémico de 50 a 55 versus si comparamos una pasta de garbanzo que tiene un índice glucémico mucho menor, de 35 a 45. Igualmente, si comparamos su contenido de fibra, una pasta regular puede tener tan solo 2 gramos de fibra versus una pasta de garbanzo o pasta integral incluso, tenemos una cantidad significativa sobre los 5 gramos. Igual ocurre con el pan, que es una duda bien común, pues también se enfatiza que el paciente evalúe ese contenido de fibra por rebanada. Igual, pues la pregunta bien común que tienen los pacientes, ¿cuál es el arroz, verdad? Siempre enfatizar que por más que el índice glucémico sea bajo, también hay que enfatizar en la cantidad que el paciente está seleccionando. En este caso, pues tenemos el ejemplo de lo que es el arroz. Si comparamos el arroz integral, tiene un índice glucémico mucho más bajo versus el arroz blanco, incluso el jazmín, que muchos pacientes lo seleccionan. Hay pacientes que a nivel gastrointestinal indican que pues le va mucho mejor, pero como quiera, hay que recalcarles que sigue siendo un carbohidrato con un alto índice glucémico. ¿Verdad? Luego del integral podemos también recomendar los basmati, que aunque no tiene una cantidad de fibra significativa por porción, que en este caso estamos refiriendo a media taza, sí tiene un índice glucémico más bajo que el blanco y el jazmín. El paciente puede, al momento de seleccionar los alimentos, se puede encontrar con estas declaraciones como
libre de, bajo en, reducido o ligero. Ahí hay que siempre enfatizarle que evalúen la etiqueta nutricional porque, por ejemplo, un alimento que diga que es reducido implica que el producto tiene un 25 menos del nutriente en comparación al producto original. No implica que no, ejemplo, si dice reducido en grasa, pues no implica que no tenga grasa, es que tiene menos al comparación al regular. Incluso también pasa con el light. Ya cuando dice libre, sí indica que pues no tiene una cantidad muy pequeña o insignificante. Y estos disclaimers pueden confundir mucho a los pacientes. Por eso es que se enfatiza siempre evaluar el contenido de azúcar de los productos, evaluar los porcientos y, ¿verdad? Indicando y repasando esas recomendaciones. La lista de ingredientes siempre va a estar desde el componente mayor hasta el último ingrediente, es el que menos el producto tiene. Siempre hay que enfatizar al paciente, evaluar esa lista de ingredientes, identificar esas posibles ingredientes que representan azúcares añadidas, que puede ser high fructose con syrup, fructose, sucrosa, y pues evaluar ese contenido. Aquí les coloqué un resumen de cada uno de los componentes que acabamos de discutir. Siempre fomentar, reducir el consumo de grasas saturadas, fomentar alimentos que sean bajos en sodio, que contengan una fuente de fibra significativa, reducir, ¿verdad?, algo que es el consumo de azúcares añadidas y la guía general, y siempre enfatizo al paciente, si algo tienes que aprenderte es que 5% significa bajo, 20% significa alto, y es una manera rápido para ese paciente que pues, tiene, ¿verdad?, esa dificultad de poder asimilar todo el material. A veces el paciente está comenzando un diagnóstico, es mucha información que está recibiendo. Siempre debemos de tratar de hacerlo más simple para el paciente, pueda aplicar esas recomendaciones que estamos brindando. En resumen, el equilibrio de los macronutrientes es esencial para el manejo metabólico. La distribución de los carbohidratos a lo largo del día y la selección de alimentos con bajo índice glucémico y alto contenido de fibra tiene un efecto directo sobre el control de los niveles de glucosa y la 1C. Ajustar las proteínas y las grasas mejora la saciedad, el perfil lipídico y el riesgo cardiovascular. Toda recomendación de paciente debe ser individualizada según edad, peso, medicamentos, función renal y preferencias culturales. Muchas gracias. Estas son las referencias. Muchísimas gracias, licenciada, por esta información tan clara en que se explicó lo que es la importancia de entender los grupos de alimentos y cómo leer correctamente las etiquetas nutricionales. Yo soy una que personalmente desde que leo las etiquetas me tardo mucho más en el supermercado, ¿verdad? Pero en lo que le vamos tomando el piso y aprendiendo de esta manera con estos trucos, tips que usted nos enseñó en base a los porcentajes, pues les va a ayudar muchísimo tanto a los pacientes como a nosotros mismos. Ahora, si mi compañera puede compartir pantalla, definitivamente, pues esta información nos ayuda a conectar con conceptos fundamentales sobre lo que es la alimentación saludable y el control metabólico. Vamos a pasar ahora con lo que sería la postprueba. Ya les ha abierto. Vamos a tener unos breves minutos de igual manera para contestarla. Estuve viendo que se han conectado varias personas con un enlace compartido. Es bien importante que actualicen su nombre en donde aparece su recuadro, en esos tres puntitos donde indica More, actualicen su nombre porque ya para el certificado o los créditos de educación continua, pues necesitaríamos tener su nombre correctamente. Luego de lo que sería la postprueba, en lo que la van culminando, vamos a pasar con el área de preguntas.
A los participantes les pedimos que, por favor, a la medida que puedan ir enviándonos las preguntas. También pueden reaccionar levantando la mano o abren el micrófono para realizar las preguntas. Si ocurrió una pregunta mientras usted daba la didáctica, Ok. José L. Torres, si estás por ahí, puedes abrir tu micrófono. Una pregunta que también yo tuve la duda genuinamente. Ok. Ok. José, ¿estás por ahí? Sí, es que vi que estaba el término de arroz salvaje y yo dije que, wow, Eso, nunca he comido eso arroz es un tipo, salvaje. sí, Hay eso es un que, tipo de arroz. hay que Sí, pillarlo bien con el tenedor. es, sí, no, eso es un tipo de arroz. La realidad es que aquí en Puerto Rico, pues no, a menos que sea una tienda especializada, pero la realidad es que no, no es algo que tenemos accesible. Gracias por la contestación. Realmente me intrigó también. No sabía, no sabía lo que era. Vamos a ver por Podemos buscar acá el una chat. foto del arroz salvaje. Yo, Eh, yo sé que es arroz salvaje porque es de mi área del mundo, del norte, el wild rice, y yo puedo traer un paquete, un día, pero tiene mucha fibra y Sí, lleva sí, un tiempito para sí, hervirlo. Es marrón y sí. tiene un grano bien finito y con puntitos. Y al final, pues se abre y se parece a arroz, pero más grande, más, no sé. Anyway, sí, es del norte. Sí, sí, la realidad sí. Pero sí, en efecto, como, como les mostré en la dispositiva, pues tiene una cantidad de fibra significativa y definitivamente para el paciente que padece de diabetes puede ayudar en esos picos postprandiales significativamente, siempre considerando la porción, porque pues tú puedes ingerir un alimento alto en fibra, pero si excedes la porción como quiera, puedes tener un impacto significativo. Gracias, Leli, por aclararnos esta información también y a la licenciada. Antes de pasar con Clarisa, que tiene la mano levantada, quiero dejarles saber a los participantes que en la barra de abajo, donde aparece el corazón, indica react o reaccionar. Si usted le da clic, le va a mostrar lo que sería levantar la mano. De esta manera, usted puede levantar la mano. Si no la encuentra, no se preocupe, simplemente abra su micrófono, ¿ok? No pasa nada. Adelante, Clarisa. Buenas tardes, mucho gusto. Entré un poco tarde por una situación especial. Yo soy de Nicaragua, pero vivo aquí en Estados Unidos. Soy médico y soy diabetóloga allá en mi país y aquí estoy como educadora médica. Y una de las cosas que yo veo que ha servido mucho en mi paciente es que yo siempre les digo a ellos que uno debe de pensar que con esta cantidad uno va a ser suficiente, porque mucha gente no aprenden a comer, sino que comen hasta saciarse. Y el cerebro, que es tan inteligente, hace caso cuando uno dice, bueno, yo voy a comer tal cantidad y con eso va a ser suficiente. Ya. Y otra de las cosas que yo hago también es que siempre les doy la tabla de índice glicémico de las verduras, de los vegetales y de la fruta. Y les explico cuál es la importancia de cada una de las tomas de la glicemia. Por ejemplo, la glicemia en ayuna, la postprandial y la casual. Creo que eso es lo que considero que sirve bastante. Gracias. Sí, definitivo, que el paciente conozca cuál es esa carga glucémica que tiene cada alimento, le va a ayudar tanto a controlar las porciones y ahí, ¿verdad? Cuando yo les digo en eso que, ¿verdad? Que Clarisa aportó, yo le digo, respetemos la señal de saciedad. So, a la que tú te sientes que ya te llenes, pues ya pues, es un indicativo que debemos de tener. Pero hay que reconocer que en pacientes en obesidad a veces esas señales de saciedad no llegan, por eso al paciente en obesidad o en otras condiciones, el poder controlar las porciones tiende a ser un poco más retante. Muchísimas gracias, Clarisa. ¿Algún otro participante tiene una duda referente a las cantidades que se le estaban brindando, que explicó a
la licenciada para los pacientes de diabetes. ¿Cómo consideramos el maíz? Porque es un vegetal, pero aporta bastantes carbohidratos. Entonces, la gente puede pensar que es un vegetal, ah, pues me voy a... De vegetales me puedo zumbar hasta el medio plato, qué sé Sí, yo. Entonces, eh, tiene un aporte de carbohidratos considerable. sí. Sí, el maíz se considera un carbohidrato. Media taza de maíz es una porción y hablamos que una porción tiene 15 gramos, ¿verdad? Ok. Siempre en mi educación cuando le doy a los pacientes, cuando termino de discutir vegetales, le digo, y el maíz está en carbohidratos, no está en vegetales. Porque culturalmente, cuando compramos, por ejemplo, la lata de vegetales enlatados, tiene habichuelas tiernas, maíz, y pues nosotros como puertorriqueños lo podemos asociar más a vegetal, pero la realidad es que por su contenido nutricional lo clasificamos como un carbohidrato y así le podemos orientar al paciente. Muchas gracias. Excelente. De nada. Muchísimas gracias. Si alguien más tiene una pregunta, no duden en entrar acá al chat. Acá mi compañera nos puso una imagen de cómo es el arroz salvaje para todos los que no sabíamos cómo era. Ya tenemos otro nuevo más para probar. Esperemos probarlo pronto. Beverly tiene una pregunta. Licenciada, y también Adriana Beverly, ¿deseas abrir tu micrófono? Con la calabaza establece Beverly. La calabaza también es un carbohidrato. Una porción de calabaza es una taza y también cuando orientamos al paciente, la calabaza está ¿verdad? En la sección de carbohidratos. La calabaza sí, como por ejemplo el arroz, una porción puede ser un tercio. La porción de la calabaza es una taza, que eso es bien importante distinguir que, ejemplo, de la calabaza, sí, a lo mejor puedo comer un poquito más porque por porción tiene menos carbohidratos. Esto, vamos a poner de arroz, tiene 15, pero esto de calabaza a la taza, pues ahí es que tengo los 15. Y eso varía por alimento. La porción de carbohidratos versus la porción del alimento puede cambiar. Hay alimentos que por porción tienen más carbohidratos y otros alimentos que por porción tienen menos carbohidratos. Una de las secciones vamos a hablar de la modalidad de conteo de carbohidratos y ahí lo vamos a poder identificar también. Tenemos dos preguntas más en el chat. Eh, por acá, Adriana, luego de estas preguntas nos vamos a mover a lo que sería la presentación de casos para que todos lo puedan. José, adelante. Yo quería darle esto un comentario más que una pregunta, pero además de la parte de orientación de los pacientes, yo creo que esto lo traigo para dejarlo en el tintero. Yo creo que es bien esencial que hay que hacer una política pública con el gobierno y el Departamento de Educación, porque yo entiendo que a nivel de, ¿verdad? En la parte ya final de la escuela elemental o en la escuela intermedia, hace falta integrar en el currículo clases de nutrición, porque se nos haría mucho más fácil a los profesionales de la salud educar a un ciudadano que conoce algo básico de nutrición. Y yo entiendo que es indispensable que en los cursos de ciencia se integre un curso de nutrición. O vamos, aunque no se le dé todo en un grado, o que se le divida a través de la Ujú. escuela intermedia, ¿verdad? No sé. Y pienso No, que sería una buena medida, porque la gente no sería Sí, totalmente ignorante. no, y una herramienta básica como la etiqueta, ¿verdad? Es alarmante la obesidad infantil, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial, cada vez más crece. Y poder educar a esos niños desde que salen desde escuela elemental, definitivamente nos va a hacer adultos con más conciencia en su selección de alimentos. Y ahí también puedo añadir políticas que
pueden hacer disclaimer en los productos, que no sea tan complicado leer la etiqueta, por ejemplo, que simplemente la persona pueda ver la etiqueta y diga alto o bajo, que es uno de los cambios que se está considerando próximamente en la etiqueta, que en lugar de decir 25, pues también pueda decir alto o bajo, que también es una de las políticas, añado a tu comentario, José, que es importante recalcar. Y muchas veces esos niños se pueden convertir en entes de cambio dentro de su casa, porque quizás sus padres no estudiaron Claro mucho, que sí. los abuelos, y entonces ellos pueden Ujú. aportar, mira, esto, los nenes hoy en día son demasiado brillantes, o siempre lo han sido, Sí, pero están más definitivamente. expuestos ahora a ¿verdad? Las redes sociales y otras cosas que antes Ujú. los que somos cincuentennial y cuarentenial, pues no teníamos. Sí, Gracias. sí, definitivamente. ¿No? Muchas gracias. Concuerdo con tu opinión completamente y mis compañeros también. Tenemos por acá a Adriana Ramírez. ¿Deseas abrir tu micrófono? Tenemos una pregunta de Adriana y también de Clarisa. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi pregunta se basa porque previamente he visto las recomendaciones de mi plato, que usualmente indican que un cuarto del plato debe ser carbohidratos, pero quería saber si hay una recomendación mínima en gramos de carbohidratos que se debe comer, por ejemplo, en el desayuno, en el almuerzo o cena. Pues la cantidad de carbohidratos por comida es individualizada para cada paciente porque como viste, cuando calculamos los carbohidratos se basa a porción de calorías y cada uno de nosotros tenemos unas calorías diferentes. Pero si vamos a una porción mínima, sobre todo con pacientes que están tomando medicamentos que pueden disminuir los niveles de azúcar en sangre, una porción es 15. So, eso es lo mínimo que debe de tener el paciente. Ya luego de eso se puede ir calculando individual. Que 15 hablamos que es o una rebanada de pan, o 2 galletitas sodas, o una fruta entera. Eso debería ser lo mínimo. Ya, ¿cuál sería ese rango? Va bien individual. Pueden ser 2 porciones, que puede ser 30, puede ser que sean 3 porciones, pero todo esto va a depender de la actividad física del paciente, el género, y sus condiciones, ¿verdad? Y su tratamiento, pacientes si utiliza insulina, pero si vamos a ¿verdad? A tu pregunta, ¿cuál sería lo mínimo? Pues una porción que son 15 gramos, reconociendo que es individual para cada paciente. Unos pacientes pueden necesitar, regularmente necesitan más, mínimo 2 porciones, 30 gramos. Ahí está. Gracias. De nada. Enid Rodríguez nos puso un comentario que el Departamento de Educación ofrece un curso de salud, además, en los estándares y expectativas del programa de educación física, estándar 3, si lo estoy diciendo bien, se habla de nutrición, quizás pues, no están para todos los grados, pero sí se está llevando a cabo esta iniciativa en nutrición. Gracias por los comentarios y por las preguntas a todos los participantes. Vamos a estar pasando ahora con lo que sería la presentación de caso. Adelante, Francelis. Ok, ahora sí. Buenas tardes a todos y a todas. Mi compañera estará colocando el caso en el chat para los que se les pueda facilitar eh, poder ir leyéndolo conmigo, pues adelante. Perfecto, muchas gracias. Voy a comenzar. Tenemos una fémina de 49 años, desempleada, con diagnóstico de obesidad tipo 3. Presenta un cuadro de ansiedad complejo y también tiene problemas de autoestima y depresión crónica. La paciente refiere sentirse agradecida y ha notado mejorías en la calidad del sueño. Actualmente utiliza el tratamiento con Lantus de 80 unidades diarias, glipizidide de BID 2 veces al día, Actus Metformin BID, Neurontin de 800 miligramos antes de acostarse, 300 miligramos en la mañana.
Aunque lleva un estilo de vida mayormente sedentario, ha comenzado a realizar cambios positivos en sus hábitos. Entre sus condiciones crónicas, padece de hipertensión arterial, está controlada con toprol, tartrate y dislipidemia. La dislipidemia es manejada con Lipitor de 10 miligramos. Además, presenta alto riesgo de apnea obstructiva del sueño. Tiene un puntaje del STOD-Bank de 7 de 8, por lo que se encuentra en espera de un estudio de sueño para diagnosticarlo. Los resultados del laboratorio, ¿verdad? Reflejan mal control glucémico, presenta dislipidemia y deterioro progresivo de la función renal. Hallazgos compatibles con nefropatía diabética y un riesgo cardiovascular significativo aumentado. Próximamente, ¿verdad? Estará apareciendo en los laboratorios. En el examen físico, la paciente presenta un peso de 455 libras y tiene una presión arterial baja. El nivel de glucosa capilar es de 368 miligramos por decilitro. Y también a nivel del cuello se observa acantosis migrans con acrocordones. En el examen cardiovascular se evidencia el ritmo y frecuencia irregulares del pulso. En la evaluación respiratoria se auscultan ambos campos pulmonares y se escuchan claros bilateralmente sin sibilancia. Estreptores ni roncos no presenta, aunque se observa disminución en la expansión de las bases pulmonares. Esto menciona que es atribuido a la obesidad tipo 3 y a la respiración superficial. En el examen del abdomen presenta ruidos intestinales positivos, es blando, no presenta dolor al momento de la palpación, ni está distendido. Presenta hepatomegalia palpable a 10 centímetros por debajo del borde costal derecho. En la evaluación neurológica, la paciente se encuentra cansada, somnolienta, ansiosa y con signos mixtos de depresión. Con un puntaje en el PHQ-9 le salió en 6. No se identifica déficit motores. La anterior. Disculpa, me dice si ahora lo ve. Perfecto. No se identifican déficits motores focales, aunque se evidencia onicomicosis bilateral en los dedos del pie, la rayita. En las extremidades inferiores presenta edema bilateral con fovea. Limitación en el rango de movimiento debido al dolor. Pulsos periféricos presentes con cambio en la coloración de la piel y disminución de la sensibilidad secundaria a la neuropatía. Ahora sí, por favor, vamos para los laboratorios. En los resultados de laboratorios tenemos una hemoglobina A1C de 9.2%, glucosa en sangre de 182 miligramos por decilitro, la creatinina sérica en 1.8 miligramos por decilitro, la tasa de filtración de los glomérulos estima un 42 mililitros por minuto. Menciona aquí que es compatible a la enfermedad renal crónica estadio 3. En el potasio sérico presenta 5.6 milimoles por litro. Colesterol total tiene 242 miligramos por decilitro y el LDL en 160 miligramos por decilitro. Okay. Ahora para las preguntas. Ok, estén listos. ¿Qué recomendaciones nos pueden ofrecer para esta paciente? Y también, ¿cómo hacer campañas de educación para pacientes por las comunidades? Tenemos esas dos preguntas. Recuerden que el
El caso está en el chat, así que los invitamos a los participantes a... Muchas gracias, Liz Mariel, vi que pusiste las preguntas. Ahora vamos a, ¿verdad?, solicitar a los participantes a que puedan traer sus recomendaciones y ayudarnos a contestar estas dos preguntas. Muchas gracias. Si desean que volvamos a un slide en específico, no duden en pedirlo. Estamos aquí para hacerle la vida un poquito más fácil y que ustedes nos puedan dar estas recomendaciones y luego que también la licenciada pueda compartirnos la de ella. Comenzamos con las recomendaciones de ustedes, de los participantes. Vamos a darle unos minutitos porque yo creo que es que el caso, hay mucho de donde se puede hablar, desde la parte del desempleo, social, hasta, ¿verdad?, las condiciones crónicas que está padeciendo. Así que unos minutitos ahí para que vayan ayudándonos en el chat. Héctor Burgos cuando guste, ay, perdón, puede encender el micrófono y si quieres nos puedes comentar. Saludos. Yo considero que es una candidata para cirugía bariátrica, casi 50 años, ya tiene enfermedad renal bastante avanzada y así deben estar sus ojos, eh, su corazón, todas las arterias del cuerpo, porque el riñón es simplemente una arteria más. Y pues cirugía bariátrica, esta señora ya pasó de todos los tratamientos de hablarle y de metformines y cosas de esas. Pues, así que ahí está. El CLGT2 por proteger el riñón. Mientras tanto, Mounjaro, mientras tanto, en lo que la aprueban. O si no, no le aprueban, pues entonces ayudarla todo lo más que se pueda con estos medicamentos. Yo creo que la depresión es lo que está haciendo que ella coma tanto. Gracias. Gracias, Héctor, por tu recomendación. Adelante, Norma. Sí, no sé si en el primer, perdone, slide que ustedes presentaron decía que la paciente tenía una baja autoestima. No sé si estoy equivocada. Sí, lo dice. Ok, pues si es así, en acorde con lo que dijo el compañero anterior, yo comenzaría entonces a manejar las razones, ¿verdad?, del por qué ella tiene autoestima baja. Bueno, se sobreentiende ya que es por todas esas cosas, ¿verdad? Y los problemas que tiene. Pero yo comenzaría por este punto para después poder entonces seguir trabajando con lo que viene, ¿verdad?, detrás y poder así pues ayudarla, quizás evitar complicaciones y que ella acepte tal vez lo que el compañero anterior dijo, quizás realizarse una bariátrica, ¿verdad? Y pasar por todo el proceso que hay que pasar cuando uno se va a hacer una cirugía como esta, como una bariátrica. Muchísimas gracias, Norma. Tenemos por acá en los comentarios Yarlene Ortiz. Si puedes abrir tu micrófono para que nos puedas dar tus recomendaciones. Puedo leerla yo de igual manera. Yarlene Ortiz nos dice, creo que es esencial un cuidado multidisciplinario, no solo de especialistas en medicina, como psicólogos, endocrinólogos, nefrólogos, neumólogos, pero actividad física, nutrición, trabajo social y educador en salud. Paciente puede ser candidata a cirugía bariátrica, pero para eso tiene que trabajar la base para que la cirugía sea efectiva. Entiendo, está en una reunión. Muchísimas gracias por tu aportación
a lo que sería este caso. Tenemos por acá Marianel, nos comenta estabilizar su depresión, visitar al psiquiatra. Y José. Y también José nos indica que hay que considerar si es que ella está dispuesta a realizarse la cirugía. Hemos tenido muchos comentarios, muchas recomendaciones. Me alegra esto. ¿Alguno más? Si no, podemos pasar con las licenciadas. Adelante, Valerie. Eh, bueno, yo no sé si Kiara quería ya decir algo. No, yo puedo empezar o tú, cualquiera de las dos. Yo concuerdo con, ¿verdad? Con la última participante. Es esencial integrar un cuidado interdisciplinario, tanto el médico general, psicólogo, endocrino, trabajar con su aspecto emocional. También un aspecto bien importante que entiendo que no lo vi en el caso es trabajar con su apnea del sueño, evaluar qué tratamiento se le va a dar a apnea del sueño. Yo mejoro apnea del sueño, también puedo mejorar la capacidad de ese paciente bajar de peso. Sí, buscar una alternativa en términos farmacológicos que puede ser el Monjaro y posteriormente evaluar si la paciente desea o el proceso para entonces cirugía bariátrica. En el aspecto de nutrición, muchas veces esos pacientes cuando están en ese peso ya muchas veces ya han tratado muchas dietas, muchas alternativas, es poder llevar de la mano a ese paciente y sobre todo si está en un tratamiento de GLP-1, pues orientarlo cómo ir trabajando. En mi caso he tenido muchos pacientes que ellos han logrado bajar 70, 75 libras con este tipo de tratamiento, pero siempre los orientamos y enfatizamos a mejorar esos cambios de estilo de vida, tanto como mencionaron, este tipo de tratamientos como la cirugía bariátrica van acompañados con el cambio de estilo de vida. Y ya ahí hay un punto positivo que presenta el caso, que la paciente ya comenzó a hacer algo de ejercicio. Yo le digo a mis pacientes, aunque empieces con 5 minutos, empieza. Yo tengo pacientes que han empezado con 7 minutos y han terminado a los 6 meses caminando 1 hora. Que entonces hay que enfatizarlo, esos pequeños logros que entonces puedan servir de motivación para hacer otros logros. Entender qué hábitos están provocando que tengan unos niveles de azúcar en 300, orientarla, cómo podemos mejorar esas combinaciones para ir reduciendo esos niveles de azúcar en sangre y definitivo trabajarlo de manera multidisciplinaria. Actividad física, mencionarle, empieza con lo que puedas, la meta al final del día de la semana es el 150 minutos. Evaluar tratamientos, posiblemente si la paciente empieza a reducir de peso, puedan reducir medicamentos, y puede lograr bajar cierto peso y evaluar si luego de bajar cierto peso puede ser candidata a cirugía bariátrica y de la mano en cada fase la alimentación va a ser clave. Que poder identificar, siempre vamos a aprender en la próxima sección qué herramientas nutricionales podemos evaluar para identificar esos patrones de alimentación de la paciente y ir haciendo pequeñas modificaciones. Ahí, Valerie, si quieres añadir algo más. No, está súper. Y era lo que iba a decir básicamente, y adicional, identificar cuáles son las metas de la paciente, ¿verdad? Uno pudiese tener un sueño de ideas y posibilidades con los pacientes, pero todo está en lo que ellos quieran hacer. Así que es importante ese trabajo de multidisciplinario. No estamos solos, no somos los únicos que trabajamos con ellos. Igual de alguna manera u otra tratar de tener una comunicación entre equipos multidisciplinarios, si sea enviando referidos o algo, una forma de comunicación. Así que esas serían las recomendaciones básicas. Sí. Ahí haciendo eco a lo que hizo Beverly, que ahora lo iba a añadir ahora. También tenemos una paciente
que, ¿verdad? Estamos en CKD estadio 3 con una creatinina alta, unos niveles de potasio altos. So, también es importante orientar al paciente qué alimentos son altos en el contenido de potasio para lograr esa reducción. También cómo podemos, ¿verdad? Aportar con la alimentación para que esos niveles de creatinina pudieran reducir, como el control de los alimentos altos en el contenido de sodio, embutidos, carnes rojas, fomentar alternativas de proteínas de fuente vegetal que también se han visto que tienen beneficios en los niveles de creatinina. Ahí sí. Teníamos, Héctor tenía la mano levantada. Mm, No sé si quieres dar tu comentario. También tenemos a Beverly Saludos, Pérez. Adelante, Héctor. no fue por culpa. Como cirujano general, yo no realizaba, pero sí referí muchos pacientes a lo largo de 2 años, y a la gran mayoría, no es perfecto, pero a la gran mayoría les fue bien sin complicaciones. Héctor, Realmente, Héctor, disculpa que te interrumpa, es que te escucha un poco lejos y entrecortado. ay, tengo mala señal. Mm, eh, Pues nada, yo escribo Mejora, algo en el mejora chat. ahora sí. Sí, que para esta paciente con 80 unidades de insulina, con su autoestima, con el peso y todo, sinceramente, como cirujano, yo lo hubiera, si la veo, bueno, la voy a enviar a que le evalúe, porque ellos le van a hacer en bariátrica todo ese trabajo multidisciplinario, y desde antes de operarlo ya le están enseñando a comer saludable, y la autoestima le va a cambiar cuando haya perdido todo el libro, le va a cambiar la vida y va a vivir. No le queda mucho tiempo ahora mismo por el camino que va. Gracias. Gracias, Héctor. Tenemos acá comentarios de Beverly, adelante, y la doctora Maricel Vázquez. Pueden abrir sus micrófonos. Beverly nos dice, siguiendo la línea de José Torres, es conveniente auscultar su estado emocional para ella enfrentarse a la disposición al cambio. Además, dentro del cuadro clínico reservado, cómo se trabaja la dieta para los niveles altos de potasio de la paciente. Esto es una pregunta. Lo leí mal. Es cómo se trabaja la dieta para los niveles altos de potasio de la paciente. Licenciada, si tienen comentarios sobre esto. Sí, aquí pues le orientamos al paciente a identificar cuáles son los alimentos que son altos en el contenido de potasio, como las viandas, los granos. Hay viandas como ejemplo la papa, que podemos orientar al paciente a hacer el proceso de dializado para reducir el contenido de potasio. También ayudamos a identificar al paciente a leer en esa etiqueta, a identificar cuando el alimento es alto o bajo en potasio, que ahí podemos aplicar la regla que aprendimos hoy, que 5% significaba bajo y 20% significaba alto. Si vamos a la recomendación específica, son 200 miligramos o más, ya se considera alto en potasio, pero también hay que identificar qué alimentos de nuestra cultura son altos en potasio para también ayudar al paciente. Hay una lista que lo pueden también buscar de la lista de sustitutos de pacientes renales, que ahí están la mayoría de los alimentos que nosotros comemos, su contenido, ¿verdad? Su porción y su contenido de potasio. Pero básicamente también se trabajan con imágenes para esas personas que, ¿verdad? Mayores o que visualmente se hace más fácil obtener esa información, que es como yo lo tiendo a practicar. Ofrezco imágenes y también ya personas que un poquito más, ¿verdad? También lo oriento de la lista de sustitutos renales. Sabemos que también está la intervención médica, que si el doctor identifica que es importante añadir un medicamento para reducir los niveles de potasio, pues
también es algo que se considera. Pero, por ejemplo, ahora vienen las Navidades, vienen los pasteles, los guineitos en escabeche y pues se le orienta al paciente pues que también identifique en su plato que puede aportar un poquito más o un poquito menos. Hay que también entender el paciente que no tiene que tampoco limitarlo por completo, sino todo reside en la cantidad y la frecuencia, para que también el paciente pueda sentir esa libertad de pues seguir con sus preferencias culturales y sus preferencias personales, pero en las cantidades y la frecuencia, ¿verdad? Adelante, Valerie. En esa parte de, ¿verdad? De la salud renal, lo que iba a añadir a lo que Kiara estaba diciendo es que también es importante identificar qué está comiendo la paciente, porque muchas veces, además de los alimentos altos en sodio, los alimentos en proceso para preservarlos le añaden potasio. Y entonces ese es el potasio inorgánico y ese potasio es el que más se absorbe en el torrente sanguíneo. Así que ese es el potasio que vamos a tratar de restringir, identificar. Por ejemplo, si ya la paciente te está refiriendo que hay contenido de embutidos, salchichas, jamonilla, todos esos alimentos, en el proceso de preservación hay potasio añadido para preservarlo. Así que ese lo va a absorber mucho más rápido que el potasio de las viandas, que entonces le vamos a poder dar alternativas para que la paciente siga comiendo, pero sin que el potasio sea un factor adicional que tenga que entonces trabajar, que lo podemos trabajar en conjunto. Así que son diferentes truquitos y tener ese ojo dentro de lo que la paciente está consumiendo. Para entonces seguir haciendo esa protección. Sí, en cuestiones de medicamentos también se les recomendaría o ver la recomendación, ¿verdad? Que el médico nos tiene que decir para que ese riñón se siga protegiendo, porque dentro del proceso, ¿verdad? De cuál es la meta o llegar a una cirugía bariátrica o llevar a lo que sea que después la paciente quiera, ¿qué vamos a hacer en ese interín? Entonces, sí, hay que hacerlo, ¿verdad? Sistemático, de identificar todas las partes del sistema de la paciente y que ella esté bien y qué es lo que ella quiere hacer. También algo importante a añadir es la adherencia a ese tratamiento, ¿verdad? Porque una cosa es lo que el paciente tiene prescrito y otra vez lo que ¿verdad? El paciente está ejecutando, evaluar si está recordando colocarse el Alantus, si se le olvida qué medicamentos en realidad está utilizando para saber si mi efecto en realidad es el tratamiento farmacológico está funcionando. Sabemos que es candidata, ¿verdad?, a cirugía bariátrica, pero también añadiría esa evaluación si en efecto, por ejemplo, la Lantus, si te menciona, es que en la noche se me olvida, pues se le puede enfatizar, pues coloca la Lantus en las mañanas, todas las mañanas. Lo importante es que no se te olvide, que lo puedas hacer de forma constante, que haya adherencia. También, ¿dónde la estás colocando? Si siempre se coloca la Lantus en el mismo lugar, orientarla a rotar las áreas, a orientar de dónde es las áreas donde esa Lantus se coloca. Muchísimas gracias a ambas por estas recomendaciones. Espero que haya sido de beneficio para todos nuestros participantes. De hecho, lo han sido para nosotros. Vamos a continuar con lo que sería el cierre de esta sesión ECO. Vamos a estar compartiendo pantalla. Discúlpeme que se me frizó la computadora. Un segundo. No te Ahora preocupes. sí, en un segundo van a estar viendo. Me confirman si pueden eh, dejarme saber. Ahora sí. Sí, ahora sí. Pues miren. Esta es nuestra librería digital. Aquí ponemos todos los recursos. En el chat, mis compañeros les van a estar poniendo en el enlace. Lo que sí quería mostrarles es que estas sesiones que hemos tenido la pasada, como esta, van a estar en esta librería para los que nos han estado preguntando. Bajo temas, va a estar en donde está circulado nutrición. Ahí van a estar lo que sería todas las presentaciones, también las recomendaciones
que han hecho las expertas sobre los casos que nos han presentado. Así que aquí es que ustedes pueden ver toda esta información. Ya tenemos más de 500 recursos disponibles, así que está para el beneficio de todos ustedes. También podemos pasar, continuar, tenemos lo que serían los webinars del mes de octubre. Esta es otra serie de ECO, tenemos unos webinars también durante este mes de octubre. Les vamos a estar enviando el enlace vía el chat para que usted se pueda suscribir a estos webinars. También son dirigidos a profesionales de la salud como ustedes y próximamente lo que sería, si puede dar para atrás, discúlpame, lo que sería la otra serie de aprendizaje ECO, enfermedades crónicas del corazón. En este QR code lo puede escanear, se pueden registrar. También fue sometido para créditos en educación continua para ustedes los profesionales de la salud. Este comenzaría el 28 de octubre, martes, a las 3 de la tarde, de 3 a 4:30 de la tarde, con esta misma metodología ECO. Lo mismo que estamos haciendo aquí es lo que vamos a estar haciendo allá y esperamos que ustedes se puedan registrar y puedan participar de este eco. Ahora sí. Para la próxima sesión número 3 sería el tema evaluación nutricional en el escenario clínico, junto con la licenciada Kiara Torres. También nos va a estar acompañando Valerie Rivera. Esto sería el próximo miércoles 15 de octubre. 3:30 a 5 de la tarde en el mismo horario. Por favor, no olviden enviarnos lo que sería su experiencia laboral, su caso clínico, a presentarlo. Siempre le vamos a estar enviando lo que sería un recordatorio para que puedan someter la información en lo que sería el formulario de IECO y así nosotros pues poder presentarlo a las expertas y poder tener toda esta retroalimentación, tanto de sus colegas como de las expertas. Ahora sí, muchísimas gracias, agradecidas por las expertas, con ustedes los participantes, y sería hasta la próxima semana. Cuídense, buenas tardes.